Muy buenos días con todos, agradeciendo a Dios, a la señora de CAMEX, Cámara Peruana de Comercio Exterior, al señor Sergio por esta oportunidad en seguir compartiendo esta conferencia magistral y esperemos sea de su agrado en compartir este conocimiento. Siguiendo con el curso que empezamos ayer, ¿no? Análisis de políticas públicas. Como docente virtual, soy contador público colegiado, Aldo Alí Acuña Parcana, docente virtual de CAMEX, consultor e investigador en gestión pública y privada. Como verán, el curso de análisis de políticas públicas hoy en día trasciende bastante, cumpliendo con el contenido, módulo 1, las diferentes fases del ciclo de políticas públicas. El día de hoy, martes 2 de febrero de 2021, está programado la unidad 2 y el tema que vamos a tratar sobre la definición de los problemas como raíz de la política pública, ¿no? Que está dentro del ciclo el análisis del ciclo de las políticas públicas. Muy bien, estos son los puntos que vamos a optar, ¿no? Introducción. Punto 2, la construcción de los problemas. Dentro de la construcción del problema vamos a ver 4 subpuntos muy importantes del asunto al problema político, cómo construir los problemas políticos, no solo construir, sino cómo solucionar los problemas políticos dentro de la construcción, ¿no? La retórica de las políticas públicas, el peso de los marcos interpretativos, ¿no? Cómo se evoluciona o cómo determinamos dentro de los marcos interpretativos basados en las políticas públicas. Y el tercer punto, las estrategias discursivas, ¿no? Donde se va a determinar estos tres puntos: contar buenas historias, ¿no? El uso y abuso del saber experto, ¿no? Los famosos oradores, ¿no? De trascender todo lo que puede expresar, ¿no? Durante la política pública en un discurso o en un diálogo político. Luego, la activación estratégicas de símbolos, ¿no? Cómo reconocer los símbolos, ¿no? En una política pública o en las políticas públicas, tanto de una nación como a nivel mundial. Muy bien, muy bien. Cuando comencé a analizar, revisar, investigar, ¿no? Sobre los problemas, ¿no? Me hice esta pregunta, ¿pero qué es un problema político, ¿no? ¿O cuál es la definición de los problemas como raíz de las políticas públicas, ¿no? Que se debe trascender en sí. Hoy en día, ¿no? Cuando los problemas de las políticas públicas, ¿no? Se trasciende en varias situaciones. Pero en el marco del análisis del ciclo de las políticas públicas, ¿no? La aparición de los problemas es el paso previo a cualquier estudio que se aprecie, ¿no? Que se precie. Pero aún así me sigo preguntando, ¿no? ¿Qué es un problema político? Según Matt Warren, en el año 1999, determina que un problema político tiene dos dimensiones relacionadas. Es colectivo y está basado en el conflicto. El cruce de estas dimensiones, ¿no? Como ven ustedes ahí el cuadro, ¿no? La dimensión individual, la dimensión colectiva, como superior, y en la parte el detalle de conflicto y ausencia de conflicto. Entonces ahí determinamos, ¿cómo le llamo todo esto? Los tipos ideales de situaciones.
como ven ustedes, en la celda donde no tiene nada de político, ¿no? En esta celda de acá, ya que agrupa a los asuntos individuales conflictivos, ¿no? O sea, en esta parte de acá, ¿no? Comenzamos de aquí en esta tabla, ¿no? Pero primero antes, ¿qué es político? Pero en la primera columna, como no hay un individuo, entonces la parte de problema persiste aquí, lo conflicto y la ausencia de conflicto. Sea cual sea la manzana de la discordia, se trata de un asunto privado, sin mayor relevancia, ¿no? Para el resto de la comunidad. Pero no tiene más relevancia más allá del pique entre dos individuos. Por ejemplo, el hecho de que una persona, vamos a poner un nombre, ¿no? Juan, se enemiste con, con Julio, porque no le ha devuelto su coche en buenas condiciones y no genera ningún problema social que suponga una respuesta gubernamental. En la siguiente columna, ¿no? Como ustedes ven en la B, ¿qué dice? Tampoco tiene relevancia política, puesto que concentra los asuntos individuales sin dimensiones conflictivas. O sea, una dimensión individual y la ausencia de conflicto, obviamente, como dice, no hay relevancia política. Pero numerosos aspectos de la vida en sociedad están basados sobre la cooperación entre individuos, la solidaridad familiar entre pares, colegas de trabajo o incluso la voluntad de ayudar al prójimo son elementos importantes. Sin embargo, no implican por ello una dimensión política. Por ejemplo, después del episodio del coche entre Juan y Julio, pueden volver a ser amigos de nuevo sin que ello afecte al futuro de la sociedad. La celda D se acerca a la política por su dimensión colectiva y sin embargo carece de conflicto. Esta situación puede parecer ilógica si se toma en cuenta que el conflicto es inherente en la vida en sociedad. No obstante, la razón de esta situación es muy simple. Quiere decir que esto agrupa a las situaciones en las que el poder político niega la exigencia de clivajes en el grupo. En una dictadura, la ausencia de libertades cívicas y civiles impide que aflore el conflicto. Por ello, no se puede hablar realmente de política, ya que cualquier foco de oposición está paralizado. Y esto presenta una sociedad de estas características en la que el Estado controla integralmente la mente de sus ciudadanos. Y en la celda C, ¿no? En la celda C es auténtica política. Por una parte tiene una dimensión conflictiva, pero a la vez trata de asuntos colectivos. En un entorno libre políticamente, todos los asuntos colectivos
¿no? Son políticos, porque son susceptibles de recibir al menos dos respuestas. Y dos respuestas significa un conflicto potencial que tiene que ser resuelto a través de la política. Muy bien. Analizado según el cuadro, queremos decir que si los problemas políticos son colectivos y fuentes de conflicto, y me hago esta pregunta, ¿cómo aparece en el espacio público? Aunque sueñe, ¿no? O suene algo extraño o impresionado, muy pocos problemas políticos existen de por sí. Pero luego ustedes, ¿no? Se imaginarán y luego pensarán que hay muchos problemas fáciles de identificar, porque son objetivos. Y es verdad, en un cierto sentido. ¿Qué pasa si en una nación existen, ¿no? Diversidades de problemas en cada clase? Esto se va a tratar que de un problema objetivo que nadie puede obviar, no obstante, hay una multitud de problemas objetivos que lo que son desde hace relativamente poco tiempo. Y ese es el caso de los accidentes de coches. Es el caso también de los efectos nocivos del tabaco o de la violencia de género. No es que antes no fueran graves también, sino que simplemente nadie le prestaba atención. Y eso significa que hay que matizar muchísimo la creencia en el sentido común de los ciudadanos y de su política. En otra forma, en política, el sentido común existe, pero evoluciona con el tiempo y no está exento de manipulación. Desde este punto de vista constructivista, las políticas públicas existen para resolver problemas. Y estos problemas que cada uno sabemos, en lo que habitamos en cada país, a veces son asuntos sociales que alguien ha convertido en problemas. Y este punto es fundamental porque las políticas desarrolladas dependen estrechamente de la forma en que se percibe el problema que la justifica. Por ejemplo, para luchar contra los accidentes con armas de fuego, un gobierno puede prohibir las armas de fuego o dar clase de tiro a la gente que las usa. Todo va a depender de la forma en que se consideren las armas. Y el ámbito de la formulación de las políticas públicas es muy popular. De los años 80, hoy en día se trata de un sector que genera mucha literatura sobre los problemas narrativos que llevan a producir políticas públicas. Hoy en día tenemos que utilizar mucho el criterio para poder determinar en cada problema que persiste cuando se quiere determinar sobre las políticas públicas. Cada uno vamos a ser actores, ¿no? De las situaciones que pueden promover o desarrollar de cualquier problema que persiste, ¿no? Si cada uno utilicemos o utilizaríamos el criterio y el raciocinio de poder determinar
la solución en cada problema, ¿qué sería del planeta? La construcción de los problemas. Pocos problemas políticos existen de forma objetiva. Es importante entender que un asunto social no es un problema político hasta que alguien lo convierta en ello. En la mayoría de los casos, todo depende del trabajo de construcción realizado previamente, y esto es a través de la retórica. Dicho de otra forma, no hay problemas políticos, sino asuntos sociales que son convertidos en problemas y podemos, digamos, señalar el uso adecuado de acuerdo a estos puntos que vamos a mencionar. A, del asunto del problema político. B, construir los problemas políticos. C, la retórica de las políticas públicas. Y D, el peso de los marcos interpretativos. Dentro de la construcción de los problemas, del asunto, ¿no? Del asunto al problema político. Y me hago esta pregunta. ¿Cuáles son los criterios que definen un buen problema político potencial y cómo se realiza esta conversión? En el año 1972, Koch y Elder, ¿no?, llaman el proceso de expansión de un asunto, ¿no? Esa es su tesis, ¿no? Pero no todos los asuntos tienen las mismas posibilidades, le digo, porque dentro de esas mismas posibilidades de convertirse en problemas políticos puede fundamentar varias cosas. Pero para ello, suceda un asunto social, va a necesitar incluir 5 elementos principales, ¿no? El primer elemento es de su grado de especificidad, o sea, las fronteras del asunto no tienen por qué estar claramente marcadas. Un cierto margen de ambigüedad puede ayudar a que un público amplio se fije en ello. Por ejemplo, el concepto de inseguridad ciudadana, que hoy en día en cada país es un problema. Pero no tiene sentido en muchas zonas rurales, pero podría afectar a todos y por ello es eficaz. El segundo elemento es el grado de relevancia social, ya que el asunto tiene que afectar al menos potencialmente al máximo número de ciudadanos. Por ejemplo, para que puedan entender, las alergias o el paro no entiende de fronteras ni clases. Por ello, pueden ser buenos vectores de expansión si se consigue que la población adopte estos temas como propios. La relevancia temporal, ¿no? Ese tercer elemento es importante, ya que si un asunto desaparece demasiado rápido, no puede cuajar en la opinión pública, porque otros asuntos lo tapan. Sin embargo, si se consigue demostrar que un determinado asunto
tendrá consecuencias en el futuro. Entonces puede que llegue a imponerse algún día en la agenda. Un ejemplo, para que puedan entender, la crisis de la deuda soberana está aplastando a muchas otras noticias que hoy en día estamos viviendo. Pero esta es una gran parte porque genera incertidumbre sobre la financiación futura del estado de bienestar. El cuarto elemento, el nivel de complejidad. Es fundamental para que un asunto se pueda convertir en problema político, cuanto más complicado sea el asunto para los ciudadanos, menos se suele involucrar en ello. Y así las reformas que pueden establecerse, ¿no? En las reformas, uno de ellos, por ejemplo, fiscales, ¿no? Las reformas fiscales suelen tener un alto nivel de complejidad que las convierten en asuntos difíciles de manejar sin un mínimo de conocimiento en la materia. Por ello, los políticos suelen simplificar estos temas a ultranza, resumiéndolos a una simple elección entre dos opciones. Y el quinto elemento, la existencia de precedentes históricos. Puede atraer el interés por la novedad. Los asuntos totalmente nuevos son más impactantes, ya que la atención del público se suele saturar con asuntos ya clásicos y que aparecen sin solución y a la vez preocupación. Y esto no obstante que dichos asuntos son difíciles de mantener en un discurso porque no siempre existen posturas definidas sobre ellos. Por ejemplo, las descargas ilegales en Internet. Aunque sea un asunto importante por las pérdidas económicas, pero generan a la vez eh, un problema en sí. Todavía no han generado una solución, ¿no? En que se pueda determinar. O sea, ni lo blanco ni lo negro, ¿no? Entonces, la solución siempre tiene que persistir en todo sentido. B. Dentro de la construcción de los problemas, tenemos construir los problemas políticos. Los problemas políticos no suelen aparecer por arte de magia, ¿no? Cada uno ya lo sabemos. Es más, el proceso de construcción de los problemas se basa por estas tres fases. La primera es la de nombramiento. Se nombra el asunto determinado sus fronteras. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Un ejemplo, la violencia en las carreteras. No es nueva en sí, pero el concepto sí que lo es. Hasta los años 90 se hablaba de casos aislados de individuos conduciendo bajo el efecto del alcohol y demás imprudencia. También se hablaba mucho de fatalidad. Parecía que la siniestralidad vial era el atributo que pagar a la modernidad. Ya no. Ahora, todos los accidentes han sido excluidos en la expresión
siniestralidad vial. La siguiente fase, la inculpación, ¿no? Trata de organizar una queja en torno a este asunto, es decir, a problematizarlo. Y ello requiere conectar un problema con una causa. Hoy en día, los conductores ebrios son considerados responsables de sus actos y se les castiga en virtud de los datos sociológicos y fisiológicos sólidos que demuestran que un conductor ebrio pone en peligro su propia vida y la de los demás. Culpar a un actor o a un conjunto de actores no es el final del proceso. Fase 3, la reclamación. La reclamación de algún tipo de acción pública es un paso más que consiste en pedir una solución del gobierno. Una vez las evidencias empíricas en la mesa, los grupos que promueven un asunto deben conseguir atraer la atención de los gobernantes con el objetivo de obtener una solución a sus quejas. Dentro de la construcción de los problemas, C, la retórica de las políticas públicas. Perdón. En estas condiciones, solo queda preguntarse qué instrumento utilizar para poner en marcha este proceso de problematización. Tal y como recuerda, ¿no?, Gian Domenico Marjone en el año 1992 en su tesis, él habla: las políticas públicas están hechas de palabras, lo que hace de ellas un campo para el debate y la persuasión, es decir, la retórica. Pero en sí, profesor, ¿en qué consiste? La retórica está estrechamente vinculada a la política. Y esto vamos a hacer un poco de historia desde la antigua Grecia, del siglo V antes de Cristo. A través de la obra de Sofista, ¿no?, escrita por Gorgias y Protágoras, ¿no?, hoy en día este vínculo es aún más fuerte en una sociedad pacificada, donde la principal arma para conseguir el poder es la convicción a través de los medios de comunicación. Y este nuevo entorno hace de la retórica, que trata del arte de expresarse para convencer a alguien, una disciplina muy en boga. Según las reglas de la retórica, un discurso, político o no, se fundamenta en tres ejes. El primero de ellos es la inventio, es decir, el tema general del discurso. Este tema general solo puede ser expresado a través de una dispositio. ¿Y a qué se refiere la dispositio, profesor? La dispositio se refiere a una estructura que suele ser empezar por un exordium. Y exordium parte de la preintroductoria diseñada para captar la atención del oyente. Por un exordium seguido de una narratio
¿Qué cosa es una narratio? Es parte introductoria que expone la tesis del orador. Y seguido de un narratio viene una argumentatio, que es parte central donde aparecen los argumentos que apoyan su tesis. Y un argumentatio y acabar con una peroratio, que es la parte final que recapitula, ¿no?, de los demás expresiones mencionadas. Todo ello varía de un orador a otro en función de su elocutio, que es la tercer eje. El elocutio es decir, su estilo. Algunos privilegiarán un estilo sintáctico o al contrario fonético. Y existen numerosos ejemplos de discursos políticos que consiguieron plantear problemas, remover las conciencias y obtener soluciones políticas. El discurso pronunciado por el reverendo Martin Luther King en el año 1963 es uno de los ejemplos más famosos de la historia. Merece una mención aparte por el equilibrio entre su sentido profundo y la reiteración de la fórmula tengo un sueño. Tengo un sueño. Voy a leer, ¿no?, del famoso contenido de su discurso. Tengo un sueño así breve nada más. Dice: sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, y se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Martin Luther King, ¿no?, en su discurso que lo realizó en Washington el 28 de agosto de 1963. Entonces, con este ejemplo podemos determinar que en el mundo político la retórica también es el arte de convertir los asuntos sociales en problemas. Los actores políticos están constantemente luchando para imponer su versión de los hechos. Y según el sociólogo Bourdieu, en el año 1994, en su tesis llama la lucha para la definición legítima de la realidad. ¿Qué quiere decir con esto, profesor? Que esta definición es fundamental porque es en el campo político donde se fragua la visión del mundo que se impondrá luego a la población. Y se suele tratar de una lucha simbólica y no meramente física, pero las palabras pesan mucho en determinadas circunstancias. Y se hace esta pregunta: ¿y por qué esta lucha? Por 2 razones opuestas, ¿no? Por una parte, algunos actores políticos pueden querer
mantener el statu quo, es decir, mantener la relación del poder social actual, lo que permite una cierta estabilidad, pero suele también favorecer los intereses de los actores más poderosos. Por otra parte, la lucha retórica sirve también para alimentar el cambio social. Dicho cambio puede permitir el acceso al poder de ciertos grupos minorados, pero a la vez es sinónimo de inestabilidad. Es lo que se llama la función performativa del lenguaje. Hablando, los actores sociales crean categorías mientras les hacen otras, estableciendo fronteras simbólicas entre ellos y lo demás. La lucha dialéctica entre dos líderes es una lucha para presentar el mundo tal como les conviene a cada uno e imponer este marco al otro. O sea, profesor, ¿y cuáles son esas herramientas que podemos determinar en un discurso? Las herramientas son numerosas, ¿no? Y eso lo hemos visto en clase, ¿no? Colegio, universidad o instituto o escuela posgrado, donde determina la metáfora, la metonimia, la analogía, la comparación, la ironía, la ambigüedad, el calambur, la paradoja, la hipérbole, el insulto, el farol o la reiteración. Entonces, con la retórica de las políticas públicas, tenemos que ver hacia adelante. Siguiente peso. Dentro de la construcción de los problemas, el peso de los marcos interpretativos. Estas herramientas sirven para enmarcar un problema, es decir, definirlo y relacionarlo con otros conceptos. Por ejemplo, para la extrema derecha francesa contemporánea, ¿no?, la inmigración es vista como una invasión de los países del norte por los del sur. El inmigrante, y especialmente el inmigrante musulmán, es el vector de valores percibidos como incompatibles con lo de la sociedad de acogida. Además, el inmigrante llega en busca de un trabajo, por tanto, ocupa el puesto de un autóctono y mecánicamente hace aumentar la tasa de paro de los nacionales. Se suele añadir que el inmigrante consume recursos como las ayudas sociales y que atiende a desarrollar tráfico de todo tipo para conseguir dinero. En definitiva, este discurso reduce un fenómeno muy complejo como la inmigración a una serie de sustantivos simplistas. Este enmarcamiento de la inmigración enfatiza algunos elementos del fenómeno y a la vez que ignora explícitamente las razones profundas de este hecho social, con el fin de sacarle un cierto rendimiento electoral y generar política de tinte de xenofobias. El enmarcamiento proporciona una manera de ver el mundo, y es decir, un marco interpretativo que permite entender el mundo
Un marco no es una ideología inerte, sino que está en evolución constante para conseguir apoyos y convencer a los demás. Dentro de la tesis, ¿no?, de Snow y Benford en el año 1988, determina este punto. Un marco puede ser conectado a otro marco, puede ser reforzado y puede ser aplicado a otros asuntos, o bien se puede transformar. A mi punto de vista, en todos los casos es usado como una arma para difundir ideas sobre un tema determinado. Un ejemplo, por ejemplo, para que puedan entender. En la mente de los neoconservadores estadounidenses de los años 90, el mundo se dividía en varias facciones: el mundo libre y los países hostiles. Los conceptos inventados en esa época definieron una cierta visión del mundo que se fue imponiendo poco a poco a través de un trabajo eficaz, ¿no?, de los famosos Longines, aparentemente por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. A pesar de los episodios de la primavera árabe de 2010 en Siria, Egipto o Túnez, que demostraron que estos pueblos aspiraban a ser gobernados democráticamente y que existía una diferencia entre Islam e islamismo. El discurso neoconservador se ha mantenido. Su resistencia, a pesar de las evidencias empíricas contrarias, demuestra que se trata de un marco muy potente y muy coherente. De la misma forma, el discurso de los líderes de las antiguas democracias populares soviéticas del este y centro de Europa se basa en conceptos como la amenaza de capital occidental, el enemigo interior, la necesidad de la vigilancia o la creencia en un mundo futuro sin clase. Este marco sobrevivió unos 80 años a pesar de las pruebas que rebatían claramente sus afirmaciones. Sin embargo, aquel discurso no resistió el asedio del marco occidental que promovía la democracia y la economía de mercado. A veces me pregunto, ¿y los actores cómo quedaron? Y el pueblo fue el más afectado. Las estrategias discursivas. Y me sigo haciendo esta pregunta. ¿Cuáles son las estrategias más corrientes para convertir un asunto social en problemas públicos? Repito, ¿cuáles son las estrategias más corrientes para convertir un asunto social en problema público? Y a veces me hace recordar a mis ancestros de ambas partes, papá, mamá, o sea, mis abuelos, y siempre me decía, busca siempre los verbos. Y este verbo que me llama la atención, convencer. ¿Qué quiere decir el verbo convencer? Viene del latín convincere,
que se forma a partir del prefijo cum y de la raíz vincere. Convencer significa vencer, ¿no? Pero vencer con un argumento y transmite la idea de lucha. ¿Por qué, profesor, has querido determinar con ello? En un entorno democrático, el líder político consigue y mantiene el poder en parte gracias a su capacidad para convencer al pueblo. El caso de las políticas públicas no es diferente. Para conseguir imponer un asunto en la agenda política, los actores tienen que luchar usando la palabra y contar buenas historias. De la misma manera, pueden recurrir a expertos para reforzar su propia legitimidad o bien activar los símbolos idóneos. Y voy a detallar los 3 puntos necesarios para las estrategias discursivas. A, contar buenas historias. B, el uso y abuso del saber experto en un discurso. C, la activación estratégica de símbolos. Dentro de la estrategia discursiva, contar buenas historias, que es la primera estrategia. Lo primero que hay que tener en cuenta es que para convertirse en problema político, un asunto político tiene que ser humanamente abarcable. Si no lo es pura fatalidad y no se puede hacer nada al respecto. Si lo es, entonces puede haber una relación entre una causa y sus efectos. Y el humano puede intervenir. Todas las historias que pertenecen al segundo grupo tienen 2 dimensiones, empírica y normativa. La primera es una dimensión empírica. Las buenas historias causales cuentan hechos veraces y empíricamente verificables. Por ejemplo, un frente de aire caliente y otro de aire frío pueden chocar y provocar una tormenta que arrase la costa este de los Estados Unidos. No hay ninguna voluntad humana en ello. Son hechos puros, sin el más mínimo ápice de intervención humana. En cambio, la segunda dimensión es normativa e implica una cierta intencionalidad, según el cuadro. Una buena historia causal atribuye responsabilidades y explica la solución que se debe dar al problema. Dicha historia puede variar en función de la estrategia y de las ideologías movilizadas. Por ejemplo, la oposición de un municipio puede considerar que la lluvia torrencial que ha caído sobre la ciudad ha causado destrucciones materiales y víctimas por la falta de normas claras de
urbanismo o rural. En este caso, atribuirá la culpa de los desperfectos a las fuerzas políticas en ejercicio. Muchas veces se utiliza coloquialmente el término causalidad para referirse a estas dos dimensiones sin distinguirlas. Sin embargo, son muy diferentes. Los políticos cuentan muchas historias para convencer a los electores y justificar las políticas públicas que quieren poner en marcha. Suele simplificar la realidad manipulando los aspectos de un problema que les son útiles para hacerse o mantenerse en el poder. Cuentan historias en las que explican la forma sencilla cuál es el problema, quién es el culpable y cuál es la solución. Según su tesis de Deborah Stone en el año 1989, determina que estas historias causales pueden ser clasificadas en 4 grupos en función de si la acción y su consecuencia son presentadas como intencionadas, ¿no? Como lo ven ahí en la pantalla. Obviamente, los políticos interpretan la realidad en función de sus intereses. Un ejemplo, en tiempo de crisis, el partido de la oposición siempre acusa al que está en el gobierno de no hacer todo lo que puede. En cambio, el partido en el poder se justifica explicando que ha heredado el balance de gobierno anterior y que de todas formas hay cosas que nadie puede hacer. Cosas de la realidad, en cada país lo mismo. En esta tabla, donde ustedes están viendo ahí en la imagen, ¿no? Los dos tipos puros son el accidental y el intencionado. Los otros dos son más difíciles de identificar. La historia causal mecánica se refiere a una situación en la que el agente principal controla el resultado final mediante otros agentes o máquinas. Cuando no se consigue el resultado, se culpa al intermediario, es decir, al mecanismo. Y así pues, cuando un avión se estrella, la empresa aérea, ¿no? La empresa aerolínea debe rendir cuentas. El discurso pronunciado suele culpar al ordenador de a bordo o recurrir a la hipótesis del fallo humano. En cambio, en una historia causal accidental, no hay nada que pueda hacer la acción humana. El desarrollo de la historia escapa el control. Un ejemplo, cuando un terremoto, un tsunami o una tormenta arrasan una ciudad, es pura fatalidad. No se podía hacer nada porque nunca había pasado o no se podía prever.
Las historias causales pueden ser intencionadas también, cuando la historia en cuestión es un éxito para el gobierno de turno. Entonces, los gobernantes suelen aprovechar la ocasión para subrayar los efectos positivos de sus decisiones cuando es un fracaso. El gobierno acusa a la oposición de una conspiración. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos en esos tiempos, Barack Obama, no ha conseguido poner en marcha el 100% de su programa de reforma del sistema de protección social a causa de la oposición republicana en el año 2009. Mientras él mismo culpa a sus adversarios políticos, el Partido Republicano afirma querer defender los cimientos de América rechazando un proyecto de corte socialista. Finalmente, las historias causales basadas en la inadvertencia se fundamentan en una decisión racional, pero de consecuencias no deseadas. Un ejemplo para que me puedan entender. La fabricación de biocarburantes a base de colza tiene un objetivo claro: romper la dependencia de los países industriales respecto al petróleo y generar carburantes menos contaminantes. Sin embargo, uno de los efectos no deseados de esa política es la ocupación de superficies agrícolas para cultivar colza en lugar de alimentos. Todo ello tiende a generar un encarecimiento del precio de los alimentos básicos, como el trigo o el maíz. En ciertas partes del mundo, esta variación en los mercados pueden provocar hambruna desastrosa. En realidad, cada actor usa una estrategia retórica que le permite maximizar su posición. Un ejemplo, profesor, en un debate sobre accidentes de coches. Los defensores de las víctimas afirmarán probablemente que el problema es que los fabricantes crean coches demasiado potentes que sobrepasan la velocidad permitida y que por ello hay víctimas. Y esta es una historia causal intencionada. Pero los representantes del lobby de los fabricantes de coches contestarán que sus vehículos son solo máquinas que la gente usa como le da la gana. Y eso se llama una historia causal mecánica. Que en caso de mal tiempo, los conductores van demasiado rápido. Esa es una historia causal accidental. O que algunos les quitan los sistemas de seguridad para ir más rápido. Esa es una historia causal basada en la inadvertencia. Con estos detalles podemos determinar los tipos de historias causales que podemos determinar en las estrategias discursivas cuando voy a contar buenas historias. Segundo, la estrategia discursiva ve uso y abuso de saber experto. Los actores políticos pueden aplicar una segunda estrategia para incrementar el peso, es decir, la legitimidad de sus argumentos. Por ello, suelen recurrir a la ciencia o a las apariencias de la ciencia.
En política es frecuente la inclusión de estadísticas económicas, la contratación de expertos de todo tipo, así como el uso de argumentos de autoridad. No obstante, estos métodos de convicción no están exentos de pensamientos mágicos, lo que significa que existen huecos en el razonamiento que intentan imponer. Un ejemplo para que puedan entender. En los años 80, numerosos miembros de la nueva derecha afirmaban que la desregulación del sector financiero sería beneficiosa para el resto de la economía real. Varias crisis financieras después, todavía no existe ninguna evidencia empírica de ello. Y este uso del saber ha generado toda una industria de consultoría de expertos que pone su legitimidad científica al servicio de los actores políticos. Y todo ello por al menos dos razones. La primera consiste en limitar el riesgo jurídico que conlleva cualquier decisión política errónea para evitar problemas y eludir su responsabilidad en caso de accidente. Los políticos contratan expertos que certifican de alguna forma que la decisión tomada ha sido la mejor posible. La segunda razón es que el saber experto permite evitar el debate ciudadano sobre asuntos potencialmente conflictivos. Es decir, ¿dónde haría falta una discusión colectiva? ¿Por qué, profesor? Porque esto va a limitar el ámbito de la decisión a los representantes políticos. La ciencia puede aportar una legitimidad muy importante a un discurso político, al apoyar la tesis presentadas con datos, imitando así el modelo de la demostración científica. El objetivo consiste en presentar una decisión política, como si fuera una decisión meramente técnica, convirtiendo asuntos políticos en asuntos técnicos. El saber experto facilita una toma de decisión tecnocrática cuyos resultados pueden ser positivos, pero que carece de legitimidad democrática. La legitimidad científica, cuando lo es de verdad, y es importante, pero no siempre es suficiente. Y no se trata de afirmar que cualquiera puede irrumpir en el debate político y decir o decidir qué tipo de política quiere elegir. Es obvio que los ciudadanos suelen carecer de conocimientos sobre algunos asuntos técnicos y que el uso de las ciencias sociales y de las ciencias exactas pueden ayudar a tomar una decisión, pero bajo ningún concepto pueden ser sustitutivas de la decisión política debatida democráticamente. Dame un minuto, Sergio, y finalizo. La activación estratégica de símbolos, tal y como subraya, ¿no? En su tesis, Murray Edelman en 1964 sobre la tercera estratégica discursiva consiste en utilizar símbolos. ¿Y qué cosa es un símbolo, profesor? Un símbolo es un tipo de signo que junta un significado y un significante de forma arbitraria, pero que mantiene alguna analogía con la realidad descrita. El símbolo condensa unas emociones y es muy poco espacio, lo que significa también que habla más a las emociones que al intelecto. Por ello, los símbolos son tan
útiles en un discurso político donde se trata de convencer y de transmitir mucho sentido en un tiempo limitado. Según la tesis de Charles Cook y Roger Herrer en el año 1983, determina que hay 4 tipos de símbolos. El primer tipo está relacionado con la comunidad política. La segunda categoría de símbolo es la que atañe a las normas del régimen. Y el cuarto símbolo refleja las posiciones políticas formales y no están pensados para generar consenso, sino para trazar líneas divisorias entre los individuos. Y el cuarto símbolo, los símbolos centrados en asuntos políticos específicos son los que están relacionados con luchas políticas concretas. Cada tipo tiende a generar más sentimiento de unión o de diferenciación. Un símbolo puede acercar a la ciudadanía o dividirla. También puede cambiar de sentido con el tiempo o simplemente devaluarse, ¿no? Devaluarse. Y dejo esta frase: la visión sin acción es solo un sueño. La acción sin visión solo pasa el tiempo. Visión con acción puede cambiar el mundo. Joel Barker es un académico independiente y futurista. Muchas gracias. Gracias, Cames. Gracias, Sergio. Y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos mañana. Gracias. Muchas gracias.